Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez. Bienvenidos a este nuevo episodio que transmitimos desde Open Marketing. Muchísimas gracias a Open Marketing porque nos da la oportunidad de usar sus instalaciones para poder preparar este podcast de verdad. En los controles, el famosísimo Esvin, quien nos saluda con el dedo meñique. ¡Chanán! Ahí está Esvin. Gracias, Esvin, por tu apoyo allí en los controles. Y les recuerdo que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal. Les invito para que le den clic allí a la campanita y además para que puedan también darle que sí a las notificaciones, de tal manera que cuando lancemos cada episodio de un podcast de verdad, reciba usted ahí una notificación y no se pierda ninguno de los episodios de este podcast. Hoy estoy muy contento. Bueno, estoy contento y triste. Triste porque mi querido amigo y su amigo, estoy seguro también, Pablo Gutiérrez Guti, está de viaje junto con su familia. Están aprovechando la oportunidad con su esposa Eva y la pequeña de ellos para dar una vuelta por el mundo. Así que saludos para mi querido amigo Guti. Entonces hoy ahora estoy muy contento porque tengo la visita acá en el podcast de mi estimado amigo y hermano en la fe, Luis Garavito. Luis Garavito es parte del equipo de Sociedad Bíblica en Guatemala, del área de traducción. Él tiene una maestría en teología pastoral de la Universidad Panamericana y bueno, le voy a dar la más cordial bienvenida. Bienvenido, Luis, qué bueno tenerte por acá. Gracias, José Roberto. Es un gran gusto a todos los fieles seguidores de este podcast, de verdad. Así que gracias por la invitación y estoy muy contento de estar con ustedes. Luis, yo estoy tratando de recordar cuándo fue que nos conocimos. Recuerdo que tuvo que ver en algún momento, ¿te recuerdas que te hice ahí el pase y la conexión con un medio de comunicación noticioso porque estaban en la búsqueda de una postura teológica cristiana sobre un tema de coyuntura nacional? Sí. Creo que esa fue una de los primeros contactos directos que tuvimos y a través de amigos en común ya nos volvimos amigos. Sí. Es fácil ser amigo de vos. Buena onda, gracias. Sí, el año pasado estuvimos participando con todo lo que estaba también sucediendo a nivel nacional. Estuvimos juntos en un foro, yo como moderador, Luis como uno de los panelistas de un foro donde se hablaba de la participación del cristiano en la política. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, Luis, el que nos trae por acá, tiene mucho que ver con lo que Dios te permite hacer y es estar involucrado con el tema de la traducción de la Biblia. En un podcast de verdad, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la autorrevelación de Dios para el ser humano y es la autoridad en cuanto a la fe, en cuanto a la práctica de todo creyente. Y le damos mucha importancia a la palabra de Dios y deseamos que cada uno de nuestros amigos que se conecta con este podcast pueda también reconocerlo o tenerlo en claro, que no hay nada hablando humanamente sobre la palabra de Dios. Todo lo que cualquier persona pueda opinar sobre la Biblia o con el contenido de ella es por debajo de ella, ni siquiera a la par de la Biblia. Y entonces, qué buenísimo que podamos coincidir con alguien que está involucrado en un ministerio que se enfoca en eso 24/7. Así es, y yo también estoy muy emocionado. El camino del Señor que lo va conduciendo, porque hay personas que me han preguntado, ¿y cómo terminó usted haciendo eso? ¿Verdad? Ha sido un asunto también de providencia. Digamos, yo la proyección de vida que tenía iba por otro lado, pero el Señor lo trae a uno a su sendero y te va encaminando en el ministerio que vas desarrollando a lo largo de tu vida. Yo estaba involucrado en diferentes ministerios desde muy joven, pero estos últimos ya casi 20 años han sido en el área de los idiomas bíblicos y el área de las traducciones también. Hablando de Guatemala, porque tal vez alguien dirá, bueno, pero Guatemala no necesita traducciones de la Biblia. Contanos cómo estamos con eso, porque tal vez hasta hace algunos años solo, tal vez de alguna manera teórica, decíamos, bueno, en Guatemala hay más idiomas que el español, pero realmente no le habíamos prestado tanta importancia a eso. Realmente ha resultado algo más llamativo a partir de los acuerdos de paz, donde surge con un poco más de libertad y se, yo diría, institucionalizan
algunas de las, ¿qué serán? Como proyecciones en relación al trabajo con los idiomas para traducir materiales. Siempre hubo trabajos, pero eran de interés lingüístico, muy académico, y había poco a nivel de la gente, poco a nivel del Ministerio de Educación, por ejemplo, de la educación de los niños. No había tanto énfasis en educación bilingüe y acercarse a los niños en sus idiomas. Pero eso es a nivel, vamos a decir, oficial, gubernamental. Claro. Pero mucho antes, décadas antes, había iniciado el trabajo de traducciones a los idiomas mayas en Guatemala por los misioneros cristianos, principalmente misioneros cristianos protestantes, que vinieron, digamos, en la década de los 1920, estaban viniendo. Y estaban... Lo primero que se dieron cuenta es que ellos venían felices con sus Biblias en inglés. Nada que ver, ¿verdad? Claro. Y entonces dijeron, tragamos Biblias en español y también está bien para la capital y para algunos centros urbanos, pero cuando empezaron a ir al interior de la República, se dieron cuenta que pues el español tampoco servía y nació aquí en Guatemala, de hecho, uno de los institutos más grandes dedicados a la traducción bíblica en el mundo. Claro. Hay una anécdota de un misionero que se llama Cameron Townsend, que él llegó y le estaba dando una Biblia a un indígena. Y la persona le dijo así, eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Ajá, la leyenda urbana. Sí, que le dijo, bueno, y tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mis palabras? ¿Verdad? Entonces eso revolucionó el corazón de esta persona y empezó a traer, digamos, especialistas en traducción, a aprender los idiomas, a elaborar los alfabetos, porque eso fue algo extraordinario, que nuestros idiomas mayas, hasta antes de la traducción de la Biblia, no tenían ni siquiera el idioma escrito. Wow. Muchos de los alfabetos actuales, digamos que se han servido del trabajo de misioneros, que yo derramé unas lágrimas hace unos meses porque estuve en San Mateo Ixtatán, en una aldea de San Mateo Ixtatán, que es arriba en los Cuchumatanes. Y llegamos en un carro de doble tracción, es un carrón que se usa para esos terrenos. Y ya llevábamos, nos recibieron, fue una recepción fue una ceremonia muy emotiva, pero en medio de la ceremonia recordaron a uno de los misioneros que habían llegado, digamos, en esas décadas de los 30 a los 40, a esos territorios, a subir en animales de carga, caminando grandes distancias, soportando las temperaturas. No habían las comodidades con las que nosotros llegamos. Hicieron ese trabajo, ¿no? Traduciendo a los principales idiomas mayas que hay en Guatemala. ¿Cuántos idiomas, y te hago la pregunta porque está en tu día a día, cuántos idiomas aparte del español hay en Guatemala? Son 24 idiomas reconocidos oficialmente, que son 22 mayas, el Xinca y el Garífuna, que son reconocidos ya a nivel oficial. Pero, por ejemplo, en los idiomas mayas hay un asunto que digamos, está listado 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por ahí hay una lista que dice MAM, nada más, ¿verdad? Pero el MAM, cada uno de estos idiomas tienen variantes. Entonces, puede ser por municipios o puede ser por aldeas las variantes. Entonces, el MAM tiene varias variantes. No es igual el MAM de Huehuetenango con el MAM de otro municipio o con el MAM de otro lado, ¿no? Y hay idiomas que son muy puntuales. Por ejemplo, el Sutujil, que se habla en Santiago Atitlán, y en San Pedro se habla un poco Sutujil también, que es algo muy puntual. Pero el Cachiquel, por ejemplo, que se habla en Panajachel, es el cachiquel también de Sololá, pero es diferente al cachiquel que se habla en Patzún o al cachiquel que se habla en Comalapa o al cachiquel que se habla en Chimaltenango. El quiché es el que tiene más variantes. Tiene realmente no hay un registro oficial, pero nosotros calculamos que son unas 14 variantes del quiché, que es el idioma que más se habla. Y el idioma que tiene más hablantes y que es más uniforme es el quechí. Toda el área de Alta Verapaz, una región de Izabal, incluso una buena área de Petén, Belice y una región un poquito en México que se habla quechí, y este es más uniforme, un poco más uniforme, y tiene muchos más hablantes. Y hay otros idiomas que tienen muchas variantes. El quiché es el que tiene más variantes. Nosotros estamos trabajando ahorita con unas 5 variantes del quiché. Qué interesante. Yo me voy a quedar con la frase esta que me contabas de la historia urbana de Cameron Townsend del Instituto Lingüístico de Verano. Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Como título de este podcast. Porque creo que es muy importante que todos sepamos lo que... Pues todos los que hemos nacido de los 70s para acá,
y mucho antes, pero quiero decir, los que consumen este podcast ya nacieron viendo una Biblia en español y en diferentes versiones. Entonces, probablemente estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de el gran trabajo que hay detrás de hacer una traducción. De estos 22 idiomas mayas y los más Xinca y Garífuna. ¿Cuántos de estos ya tienen la traducción completa de la Biblia? Traducción completa de la Biblia, no tengo el dato ahora en mente, pero yo creo que serán unos, completa de la Biblia, tal vez unos 10 o 11, como el 50%, 10 o 11 idiomas que tienen la traducción completa. ¿Y los demás solo Nuevo Testamento? Los demás tienen Nuevo Testamento, la mayoría tienen Nuevo Testamento y algunos idiomas que son menores, como estoy recordando, por ejemplo, hay un idioma que se llama, pertenece a San Marcos y una pequeña región de Huehue, que es el municipio de Tectitán, que está metido en unas montañas impresionantes. El tectiteco tiene unos capítulos nada más, tiene unas nosotros decimos porciones, del texto bíblico. Igual nosotros estamos trabajando ahora con un idioma que es el idioma de en el municipio también de San Marcos, que es Zipacapa, el zipacapense, que se está trabajando en un nuevo formato, que Guatemala ha sido como el piloto de estos proyectos que se trabajan a nivel oral. Entonces son de estos idiomas que son pequeños, el grupo de hablantes no es tan grande y entonces son los que tienen menos porciones de la Biblia, digamos. No tienen Biblia completa, no tienen Nuevo Testamento completo y lo que tienen son libros. Algunos casos solo tienen el libro de Marcos, que es el más pequeño y uno de los evangelios que con más frecuencia se traduce. Y otras veces, en otras ocasiones, solo tienen algunos capítulos o porciones de los Salmos y un capítulo por aquí, otro capítulo por allá que sea traducido. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma traducir la Biblia entera en promedio? Un promedio son 10 años. Un promedio que estamos diciendo que es un buen promedio trabajando así durito, como decimos aquí en Guatemala, ¿no? Pero sabemos que hay proyectos. Aquí en Guatemala hay proyectos que han tomado 50 años, ¿no? Por diferentes razones. Ahora tenemos la tecnología porque se usan diferentes programas para ejecutar la traducción. Las traducciones, algunas personas piensan, mire, a mí me acaban de preguntar, ¿no? Que ahora con eso de la inteligencia artificial y Google Translate y todas esas cosas, ha de ser más fácil. Solo copio y pego ahí el libro de los Salmos y me espero un ratito dependiendo de la capacidad de mi computadora y al rato ya tengo ahí el libro de los Salmos. No es tan así. La inteligencia artificial en realidad no es tan inteligencia. Hay un hermano que dice de las computadoras que es el bobo sabio, dice, de los ordenadores, porque hay cosas que no lo puede hacer. Hay un ejemplo que en este mundo de la traducción se pone, ¿no? Al pasar así literalmente en el Google Translate. El nombre de Turquía en inglés, que es Turkey, ¿verdad? Pavo. Sí, y entonces por ahí había una etiqueta que decía hecho en pavo, ¿verdad? Porque decía made in Turkey. El software no lo logra, es decir, la traducción se hace a pie, por usar una expresión, se hace, el traductor lo hace, pero ya lo hace en un ordenador. Y eso permite que se facilite la revisión, que se facilite la edición y que también se facilite el trabajo ya de publicación final en diferentes formatos, ¿no? Qué interesante. Creo que vamos a estar aquí un buen ratito hablando de este tema de las traducciones. Voy a suponer que esto es una mesa de traducción. Okay. ¿Quiénes conforman un equipo de traducción de la Biblia? Bueno, la estrategia también ha cambiado porque, digamos, Cameron Townsend y toda esa generación de grandes personajes y misioneros que vinieron a Guatemala a dejar aquí su vida embarrada ahí en las montañas por el proyecto de traducción, ellos aprendían el idioma, levantaban los alfabetos y hacían ese trabajo extraordinario. Pero esos eran proyectos que tardaban mucho y los idiomas también van cambiando y en muchas ocasiones también el trabajo de los misioneros no correspondía al 100% a la fidelidad del idioma al que estaban traduciendo. Entonces era como que yo ahorita me pusiera a hacer una traducción al alemán y de plano pues yo
tendría que aprender alemán primero. Claro. Y de alemán yo solo me sé Jürgen Klinsmann y Michael Schumacher, esos nombres nada más, ¿verdad? Claro. Pero tendría que aprender el alemán y el alemán que aprendería como segunda lengua, pues no sería tan bueno como el alemán de alguien nativo. Entonces la estrategia cambió hace unas décadas y ahora se reclutan nativo hablantes que tengan, pues hay un perfil que se establece. Entonces están el equipo de traductores, que es digamos el núcleo, y también se adiciona gente que promociona el proyecto, porque otra cosa que se cambió hace un tiempo fue que en ocasiones el misionero venía, aprendía el idioma y se iba a su país a trabajar. Y de ahí a los años venía con la Biblia. Aquí está la Biblia. Entonces la gente, wow, hay una Biblia, casi como con sorpresa. Pero lo que se hace ahora es trabajar casi que en conjunto con la comunidad y entonces constantemente se están haciendo publicaciones parciales para que la comunidad también pueda tener oportunidad de decir, mire, esto sí o esto no, y por qué hicieron esto o algo. Entonces eso se llama chequeo de la comunidad, como una retroalimentación durante el proceso para que finalmente cuando se haga la publicación pues sea lo más cercano a la comunidad a la que se le está sirviendo. Y este traductor nativo, digamos, hablaste de un perfil y obviamente no lo vamos a desarrollar todo acá, pero digamos, ¿tendría que tener conocimiento de griego? No. Ese es mi trabajo como consultor, porque digamos, yo estoy trabajando con unos 6 idiomas indígenas aquí en Guatemala y obviamente no lo sé. Sé frasecitas, ¿verdad? De los idiomas y cada vez entiendo un poco más de quiché y de cachiquel, que son idiomas un poco parecidos. Hay varios idiomas mayas que como que tienen un tronco en común y entonces tienen muy parecido la gramática, el tema de sintaxis, incluso las palabras que algunas cambian un poquito. Pero no, yo no sé los idiomas, pero mi especialidad son los idiomas bíblicos. Entonces, y también el trabajo digamos, yo tengo que asegurar a través de diferentes procesos que lo que ellos están haciendo sea fiel a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Ya. Ellos parten de una versión en español y a partir de ahí traducen. Entonces, mi trabajo es ese chequeo. El perfil de ellos básicamente son 2 cosas: que conozcan bien su idioma, que lo puedan leer y que lo puedan escribir en los traductores y que conozcan el español, tengan un buen manejo del español, igualmente que lo puedan leer y escribir. Y se procura, por ejemplo, siempre hay como una variedad también dentro de los proyectos porque se procura que hayan jóvenes, que hayan personas mayores. Tenemos equipos donde hay personas mayores que, por ejemplo, la computadora no se les da, ¿verdad? No pueden usar una computadora, pero ellos conocen muy bien el idioma. Y lo hablan muy bien. Entonces, aunque les cueste un poquito el español, pero la participación de ellos es muy importante para darle el verdadero sabor al idioma, que suene natural la traducción de su idioma. Y también algo eso es un asunto también que ha roto algunos esquemas, es la participación de mujeres. El tema de participación de mujeres. Normalmente nuestros pueblos han sido eminentemente, ¿cómo se dice? Como machistas, ¿verdad? Y la participación de mujeres en muchos espacios se había relegado, pero desde hace ya algún tiempo se han incluido también mujeres jóvenes o mayores, dependiendo de la oportunidad que tengan de participar, porque es un trabajo muy exigente, la verdad. Interesantísimo. Las sociedades bíblicas a nivel mundial y aquí en Guatemala, la versión de la Biblia insignia es la Reina Valera del 60. Pero es por regiones. En Latinoamérica, en Latinoamérica es la Reina Valera 60, pero si vas a España, la Reina Valera ya no es necesariamente la reina del español, sino que hay otras versiones, principalmente porque España todavía no es una nación protestante. El porcentaje de protestantes es mínimo y entonces ahí son otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén, las Biblias, hay una Biblia que se llama del Peregrino de Luis Shockley Mateos y otros que son Biblias más... otras Biblias aún en español. Y luego en inglés, en Estados Unidos, por ejemplo, todavía impera la King James, las versiones de King James en Estados Unidos y en Inglaterra. Y los francófonos, ¿verdad? Los de habla francesa, ellos tienen su propia Reina Valera, digamos, ¿verdad? Y los de habla portuguesa igualmente, y los de habla alemana y así. Entonces, dependiendo de la región. Yo recuerdo una anécdota, hermanos y amigos, ¿verdad? Que alguien estaba diciendo,
es que la Reina Valera y la Reina Valera y la Reina Valera. Yo amo la Reina Valera y me siento como muy sensible cuando alguien le está echando tierra y está diciendo cosas feas de la Reina Valera. Ajá. Pero ese extremo de que solo es la Reina Valera sí es algo que no es apropiado. Entonces yo le hice una pregunta a una persona que estaba insistiendo en eso y precisamente la Reina Valera 1960. Entonces en ese año se publicó. Entonces yo le pregunté, ¿y antes de la 1960 qué? ¿No había palabra de Dios? ¿Qué había? Y los de África, ¿qué leen? ¿No? Y los de Asia, ¿verdad? Porque en Asia Pacífico también, que hay muchos idiomas ahí en Asia Pacífico, ¿qué leen? Ellos no pueden leer la Reina. ¿Qué Biblia usarán? Entonces yo pensando que sí, ¿verdad? Sí. Cada región, cada idioma tiene su propia Reina Valera en ese sentido, ¿no? Que es una versión que aman. No es algo malo en sí mismo, el extremo es lo que hace peligrosa esa postura. Yo tuve una gran bendición, tal vez era un niño de 10 años y mi abuela tenía 90 años y tenía una Biblia de las revisiones anteriores de la 1960. Era un español que no se podía entender, sin embargo mi abuela lo entendía porque obviamente era el idioma, el español que hablaba, ¿no? Sí, y qué bueno que por ejemplo las sociedades bíblicas ahora tienen, bueno, desde hace algún tiempo, la Reina Valera contemporánea y también la traducción en lenguaje actual. Sí. Son muy fáciles de conectar con la juventud. Sin embargo, y por cariño y respeto a los Reina Valera lovers que tenemos viéndonos, cuéntame por qué Reina Valera es tan apreciada. ¿Solo es por el hecho de que tradicionalmente es la Biblia que se ha usado o hay algo en esta traducción que valoramos mucho? Bueno, sabes que el trabajo hay que ir mucho más atrás a la primera edición, que se conoce como la Biblia del Oso. Eso es 1569, 460 y algo de años por ahí, ¿verdad? Casiodoro de Reina, para mí es un tipazo. Yo cada vez lo amo más y soy Casiodoro Reina lover completamente. Se me hace un tipo impresionante por la pasión, por el contexto donde él hace su trabajo. Se calcula que fueron unos 12 años que él estuvo, que también es una cosa como récord, que él estuvo trabajando desde el hebreo y el griego y otros materiales que ya habían en español al español de aquel tiempo. Y empezó a viajar en el tiempo. Luego hay una revisión, aproximadamente unos 30 años después, hay una revisión por uno de sus discípulos, compañero, amigos de vida, un poco amigos, un poco compañeros, que se llamó Don Cipriano de Valera. Y a partir de ahí fue conocida como la Biblia de Reina y Valera, que es el primer traductor y el primer revisor. Y empezó la historia de Reina Valera, a viajar. El tema es que el trabajo de Casiodoro lo han comparado con el trabajo de Cervantes. Wow. De Cervantes. Incluso hay algunas teorías que dicen que Cervantes se sirve del español de Casiodoro de Reina para levantar el Quijote, que el Quijote es unas décadas posterior al trabajo de Casiodoro de Reina. Yo escuché al director de la Feria del Libro en Madrid de hace algunos años, un hombre sin fe, vamos a decir, ateo, no cristiano, pero alabar el trabajo literario y el nivel del español de Casiodoro en la Biblia del Oso. Y entonces, esa calidad idiomática, lingüística, que hizo Casiodoro de Reina ha permanecido en la tradición Reina Valera, ¿no? Y es algo, digamos, como muy delicado para la gente que le ha metido mano a eso en los trabajos oficiales y formales. Ahí yo estoy señalando los que han hecho las agencias serias de traducción. Hay gente que perdón la expresión, pero digamos manoseado la Reina Valera y publican sus cosas feas, mamarrachos iba a decir, pero iba a sonar feo. Entonces, no lo vas a decir. No lo voy a decir porque pues va a sonar feo aquí en el podcast. Pero publican esas cosas que pues mal, ¿no? Luego, el tema de la Reina Valera 60 coincidió con asuntos no solo políticos, sino también de avances y una especie de avivamiento evangélico en Latinoamérica. Y entonces la Biblia que estaba disponible en ese tiempo, cuando el evangelio agarró fuego en nuestras naciones latinoamericanas, era la Reina Valera 60. Claro. Y entonces fue la Biblia que se vendió, porque era casi que la única, déjame ver, era la única Biblia protestante, digamos, calificada como protestante disponible en ese momento. La Reina Valera 1909,
que probablemente era la que tenía tu abuelita, sí, pues tenía alguna distribución, pero no había logrado tanto porque no habían tantos protestantes en Latinoamérica. Hasta la década de los 60 y la década del 70 fueron décadas de un gran avance de la iglesia evangélica en diferentes países. Por ejemplo, en Guatemala, la década del 70 y la década del 80 fueron las del mayor crecimiento evangélico en el país, el mayor avance del evangelio en el país. Eso, digamos, la iglesia sigue creciendo, ¿no? Pero no al ritmo al que venía. Si hubiéramos ese ritmo, se hubiera mantenido, Guatemala sería yo me atrevería a decir que Guatemala sería como el 85, entre el 85 y el 90% evangélico. Exactamente. Si hubiera mantenido ese ritmo de crecimiento. Pero a principios de los 90, a finales de los 90 y entrando a los 2000, el ritmo bajó, aunque sigue creciendo, pero el ritmo ha descendido considerablemente. Entonces, esos eventos políticos, ¿no? Incluso es increíble, pero hasta los efectos de la Guerra Fría y todas esas cosas que se empezaron a impulsar ¿El terremoto? por temas. Bueno, el terremoto por un asunto de las tragedias que han pasado, las guerras internas. El dolor hace que la gente busque con mayor énfasis, digamos, y entrega al Señor. Nuestra guerra interna, el terremoto, pero también un tema ideológico político que fue empujando vamos a decir, una ideología. Esas es como las causas un poco extrañas, ¿no? Claro. La ideología que coincidía más con el tema del protestantismo y de alguna manera, pues hay que decirlo, puede ser un asunto incómodo, pero pudo haber sido utilizado como una estrategia ideológica para detener a otras ideologías. Se utilizó el protestantismo. Pablo dice, para bien, en otras palabras, exacto, para bien o para mal, el evangelio es predicado. Unos lo hacen por una forma, otros por envidia, pero de todas maneras, Cristo es predicado, dice Pablo. Y eso hizo que la Reina Valera se distribuyera de manera masiva. Sigue reinando en la distribución por mucho. Y las proyecciones que se hacen es que van a pasar todavía muchas décadas y no va a perder ese trono. Cuando tú ves las estadísticas, mira las estadísticas de distribución de Biblias en Latinoamérica, la Reina Valera tiene una barra altísima y las otras están ahí, pero no sé, estoy pensando tal vez como a un cuarto y medio de la distancia de la Reina Valera. La gente la sigue amando, la sigue buscando, la sigue leyendo. Aunque hay trabajos fabulosos, como decías, de la Reina Valera contemporánea, que es un trabajo extraordinario, se publicó en el 2011, o los trabajos, las nuevas ediciones de La Diosa Habla Hoy, la TLA, que son esfuerzos extraordinarios, entre otros esfuerzos que hay de traducciones de la Biblia. Yo estoy seguro que has visto la película El libro de los secretos con Denzel Washington. Sí. Y creo que es una de las... King James. Era una King James, en braille. Y creo que es un gran homenaje a la palabra de Dios y al impacto que puede tener en la vida de una persona. Y cómo lo recordé mientras vos estabas hablando acerca de estos temas ideológicos, porque eventualmente la palabra de Dios ha intentado ser manipulada y utilizada como un instrumento para ejercer dominio sobre otros, que es básicamente un poco de lo que tiene la trama de esta historia. Pero luego este hombre que a todos nos sorprende en cierto punto de la película, y ya no es alerta de spoiler porque si no la han visto, es porque de veras no sé en qué planeta viven ustedes. Pero el libro de los secretos... el gran momento es cuando nos enteramos que el hombre es ciego y sencillamente todo el material está aquí en su cabeza, y eso nos lleva a recordar el valor de memorizar la palabra de Dios. Pero cuando vemos este tipo de homenajes, vemos que para una buena parte de la cultura, la palabra de Dios, así como mencionabas a esta persona de Madrid, no teniendo fe, reconoce que esta traducción es rica lingüísticamente, pero creo que también como un libro, antes de darle la autoridad que tiene como tal, pero solo como un libro, el hecho de que hayan tantos manuscritos que respalden la existencia de cada uno de los libros de la Biblia, la veracidad, pues también hace que la Biblia sea un libro importante para la literatura universal. Único.
no solo importante, único en su categoría y por mucho, como estábamos hablando antes de la distribución, por mucho en cuanto a la fidelidad histórica. Las variantes realmente de la Biblia a través de los siglos y en el caso del Antiguo Testamento de los milenios, ya el Nuevo Testamento tiene cerca de 2000 años también, son mínimas, ¿no? Es decir, son numerosas, en el sentido de que se pueden contar variantes. En el caso del griego se cuentan más de 2000 variantes, pero son cosas en cuanto a la importancia de esa variante que va por otro lado el significado, en realidad no son considerables. Probablemente los amigos que ven o escuchan el podcast han oído de los rollos del Mar Muerto, que se descubrieron apenas en 1948, se declararon como el descubrimiento arqueológico del siglo XX, ¿no? Eso al final, por el impacto que tienen el descubrimiento de estos rollos, que se han fechado más o menos unos 150 años antes de Cristo, la elaboración de estos rollos. El manuscrito hebreo que se tenía más antiguo, completo, estaba fechado 1000 años después de Cristo, es decir, en el siglo X ya de nuestra era. Ajá. Y estos manuscritos que se descubrieron son unos 150 años, es decir, unos 1000 años más antiguos. Y cuando se comparan con el Códice de Leningrado, se llama el más antiguo. No, el de ahorita, el del año 1000, digamos. Ahorita, pero hace 1000 años atrás, ¿verdad? El Códice de Leningrado. Y tiene ese nombre porque lo descubrieron y por un asunto ahí de tráfico y un montón de cosas terminó en la ciudad de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, ¿no? En una ciudad rusa. Okay. Ahí está en el Museo de San Petersburgo. Ese es el códice principal pero la elaboración de ese códice está fechada en el año 1000. Algunos dicen 1010, por ahí hay una cosa. Antes de Cristo. No, después de Cristo. Después, es decir, tiene unos 1000 años de antigüedad. Y los rollos del Mar Muerto tienen más de 2000 años de antigüedad. O sea, entre el códice de Leningrado y los rollos del Mar Muerto hay unos 1000 años de distancia. Y los comparas y no hay diferencias significativas. Wow. Entonces eso asegura la fidelidad en el copiado, la rigurosidad en la transmisión. Entonces, se puede negar el tema de la fe y de que es palabra de Dios, hacer una consideración, digamos, no desde el abordaje de fe, pero no se puede negar la veracidad del contenido. Veracidad. Pues el contenido es un contenido de un libro muy antiguo, ¿verdad? Hablando sin un lenguaje religioso y sin nuestra pasión cristiana, digamos. Es un libro muy antiguo que está redactado en las formas en las que se redactaban los libros muy antiguos. Cuando uno lee, por ejemplo, la Odisea de Homero y esas cosas que son más que, digamos, más o menos a esas categorías pertenecen algunos libros de la Biblia, pues tienen más variantes y tienen menos copias y tienen menos rigurosidad que lo que tiene el texto bíblico cuando se hacen esas comparaciones. A mí me encanta hacer un ejercicio basado en lo que acabas de decir. Amigos, lo que estamos escuchando ahorita básicamente es como que si dijéramos que en este año 2024 tenemos este libro, pero acabamos de encontrar una copia que fue del año 1024. Después de Cristo. O sea, nosotros no tenemos ni idea de qué estaba pasando en el año 1024 después de Cristo. Apenas tal vez recordaremos de 1492 para acá. Yo no recuerdo lo que pasó la semana pasada. O sea, pues en tus clases de historia te hablan del descubrimiento de América y de ahí en adelante la conquista y un poco de los mayas. O sea, hace 1000 años, en este lugar donde estamos, como dirían los abuelos, todo esto era monte. Pero aparte de que todo esto era monte, los mayas estaban por acá, probablemente. Lo que quiero decir es, vean esa distancia, o sea, 1000 años es una gran distancia. En el camino se pudieron haber perdido muchos datos, mucha información. Y sin embargo, Luis, como experto en el tema, en el área, pues nos está diciendo... Comparen el de hace 1000 años con el de hoy y no pasa nada. Y es fabuloso porque ahora el acceso a esos manuscritos pues cada vez se restringe más por el tema de preservarlos. En Jerusalén hay un museo que se llama el Museo del Rollo, donde preservan muchos manuscritos, principalmente los que se encontraron en el Mar Muerto. Y en la sala principal hicieron una representación como de un rollo y las manijas, y es bien bonito. Pero antes tenían expuesto ahí el manuscrito original.
tenían expuesto al público, claro, en unas urnas de vidrio y hay una seguridad increíble, expuesto el manuscrito original del Gran Rollo de Isaías, que es una joya invaluable. Pero con el tiempo ahora lo que hay es una réplica, ¿no? Es una muy buena réplica y salen, bueno, no dejan tomar fotos en esa sala, pero las que aparecen ahí, yo respeté. Yo vi otras gentes que andaban ahí tomando fotos, pero yo no tomé fotos. Muy bien. Me disfruté ese momento, la verdad, de hacer la visita. Igual en todos los demás museos, urnas, institutos de investigación que están dedicados a eso, pues ya no están accesibles al público que, ay, quiero ver, ¿verdad? Y voy a agarrar el rollo y, ay, vamos a ver, ¿verdad? Sino que... Pero ahora hay muchos sitios en internet. Si yo hago las búsquedas adecuadas, puedo tener un acercamiento virtual a esos rollos y constatarlo, vamos a decir, de primera, así, de primera persona, ¿no? Ajá. Claro, a través de la pantalla, pero puedo constatar todos esos temas, ¿no? Están abiertos al público. La mayoría de los manuscritos están ahí para la investigación científica. Qué maravilloso tener esta conversación. Hemos hablado de traducciones, hemos hablado de Guatemala, hemos hablado del trabajo que se está haciendo y hemos hablado de dónde viene o el original, desde donde se ha venido traduciendo y que ahora es la base para que estos traductores nacionales puedan estar haciendo el trabajo de llevar la palabra de Dios en el idioma de nuestros hermanos guatemaltecos que hablan otros idiomas. Estos 22 idiomas mayas, más el garífuna, más el xinca. Luis, hablemos ahora de la Biblia como este libro que es una autoridad para el creyente. Si querés verlo como ya conectado con la fe cristiana. ¿Cómo ves esa conexión y cómo ves la importancia de la misma? Bueno, es central, ¿no? No podemos concebir la vida de un cristiano alejado de la Biblia. Es decir, entre más te alejas de la Biblia, menos cristiano eres. A ver, déjame hacerte una pregunta aquí, así. ¿Es correcto decir la expresión cristiano bíblico o ya solo con decir cristiano ya debería de incluir lo bíblico? Eso es inherente, ¿no? Por eso, claro, hay etiquetas, ¿verdad? A mí se me hacen, por ejemplo, esas frases de café descafeinado, leche deslechada. No es esa palabra, es deslactosada, pero sí. Entonces, eso sería el café descafeinado. ¿Qué es eso, no? Ya no es café, porque no puedes descafeinar el café. El café... o sea, es cualquier otra bebida. ¿Cómo siembras un café descafeinado? No puedes sembrar esta semilla. No, ese es otro proceso químico donde se altera la composición. Entonces, finalmente no es café, ¿verdad? Es una bebida, bla, 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 lo que quieras. Pero al quitarle la esencia, y no me quiero pelear con mis amigos nutricionistas, pero quitarle esa esencia que es inherente, es la naturaleza del café, la leche y otros ingredientes, otras cosas que consumimos, hacemos, pues deja de serlo, ¿no? Claro. Deja de serlo. Igual el cristiano, dentro de esa naturaleza inherente del cristiano, es la Biblia. Entonces, decir un cristiano bíblico es redundante, en mi opinión. Claro, okay. Hay una cosa interesante, porque si eres cristiano y no eres bíblico, no eres cristiano. Tienes una religión, vas a una iglesia, cantas, puedes tener algún cargo, das algo de tu dinero, de tu tiempo, etcétera, pero no eres cristiano. No eres cristiano, ¿no? Pero luego viene una controversia, porque puedes no tener fe en Dios y ser bíblico. ¿Qué estoy diciendo? Qué buena esa voz. Esa no la vi venir. Lo que estoy diciendo es que la Biblia es un libro fabuloso. Aparte de que hacemos y aquí vamos a tratar de quitarnos el tacoche de religión, digamos. Yo soy religioso porque soy cristiano evangélico y a veces decimos, Cristo no es religión. Sí, Cristo no, pero... Hay que hablar del término religión, sí, porque... no es malo ser religioso. Ser religioso es llevar una práctica litúrgica, asistir, dar dinero, como cualquier otra religión. Ser religioso no es malo. Claro que hemos ajustado el término religioso a hipocresía. Eso es otra cosa. Ese es otro tema, ¿no? El ser hipócrita, eso es diferente. Pero ser religioso no es malo en sí mismo, ¿no? Igual el término fariseísmo
los fariseos no eran malos en sí mismos. Habían unos fariseos que eran sepulcros blanqueados, pero no eran todos. Exacto. Eran ese grupito que manchaban el buen nombre de todos los demás. Bueno, entonces hay gente, decía que la Biblia es dentro de la literatura universal, la Biblia tiene que estar en el top 5. Claro. De los libros que no te puedes ir de este mundo sin leerlo, ¿no? Así dicen, ¿no? Hay que leer a Gabriel Márquez, hay que leer a no sé quién. Lo que el viento se llevó. Sí, hay que ver estas películas y bueno, pero yo diría, yo la tengo que poner en el primer lugar por el contenido filosófico, por el contenido humanístico, por el contenido de administración, por el contenido estratégico, por el contenido... incluso si te gustan esas sagas como El Señor de los Anillos y todo eso, bueno, hay que leer el Libro de los Reyes y hay que leer Josué. Es eso, ¿no? Si te gustan las novelas así donde la chica pobre se casa con el rico, bueno, hay que leer Ruth. Hay que leer Ruth. Sí. Esther. La historia de Esther es así para una miniserie, ¿no? Muy, muy impresionante. Bueno, hay unos canales aquí que pasan esas series también muy emocionantes. Si te gusta así la literatura erótica, pero no erótica fea, así morbosa, no, sino la erótica fina, el erotismo puro, rico, sano, que es parte de nuestra naturaleza humana, el libro de Cantares, ¿no? Que es extraordinario el libro de Cantares. Leerlo con imaginación, ¿verdad? Claro. Hay que leerlo con cierta imaginación, porque es una cosa así de ruborizarse, ¿no? Tus dientes como manada de ovejas. No, hombre, son cosas, hay detalles ahí de que el amado describe a la muchacha de pies a cabeza y la está viendo sin ropa. Claro. Y ella no se queda atrás, igual le dice cositas bien, bien fuertes al amado. Eso nosotros lo hemos hecho en traducción a los idiomas indígenas. ¡Claro! Y es una cosa, ¿sabes qué dice una hermana? Estábamos hablando del romanticismo, de la atracción, del galanteo, etcétera. Entonces dice, mire, eso es algo totalmente nuevo para nosotros porque hasta hace muy poco tiempo la mujer indígena era un objeto de negociación. Todavía hay ciertos sectores donde, mira, quiero a tu patoja y te doy un terreno, ¿verdad? Y la que menos opina es la patoja, ¿verdad? Te voy a dar unas cargas de maíz o te voy a dar la cosecha de estas cuerdas de café y me llevo a la patoja. No, te acepto el café, pero dame otros 1,000 pesos, ¿verdad? Y por ahí andan cuotas dependiendo del nivel académico también de las chicas. Entonces, así, llegar a Cantares, donde la mayoría de nuestras yo recuerdo con ese equipo que son mujeres jóvenes, estábamos hablando y les decía, probablemente sus mamás no tuvieron la oportunidad de enamorarse y de decidir ellas si sí o no al muchacho, sino que fueron o raptadas o compradas sin que tuvieran la mínima oportunidad de opinar en cuanto al fulano. Y el libro de Cantares es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y entonces traducir eso fue un choque cultural muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, está esa literatura. Está el tema filosófico, para los que les gusta la filosofía de la vida y todas esas cosas, el libro de Eclesiastés. Proverbios es un libro absolutamente recomendado para los padres de familia. Hay capas culturales, pero los principios que enseña Proverbios y lo que advierte. Yo tengo hijos varones, solo varones, entonces constantemente hemos leído Proverbios en diferentes ocasiones y hemos tomado así de leer un capítulo todos los días y hemos tenido diferentes énfasis. Recuerdo que en una de esas lecturas el énfasis fue la prevención en relación a los vicios y a las adicciones, porque Proverbios advierte, en aquel entonces no habían tantas drogas como ahora, pero estaba el licor, que era la principal droga. Claro. Y entonces Proverbios advierte mucho acerca de eso, advierte en contra de la delincuencia, las asociaciones delictivas, advierte mucho el tema de la pureza sexual, y así, ¿verdad? Pero también está el libro de Job, con ese diálogo de echarle rayos al cielo por los infortunios y todo eso. Entonces, aunque no seas una persona de fe, aunque no seas un religioso, te estás perdiendo mucho, pero así mucho con M de mucho, de ese contenido intelectual, filosófico, si no conoces el texto bíblico. Creo que aquí vale la pena, Luis, perdona que te interrumpa, para hablarle a nuestros amigos que tal vez les llamó la atención o les está llamando la atención esto que está hablando Luis de veamos la Biblia como este libro de donde podemos
pues obtener toda esta riqueza de sabiduría, de historia, y es entender que cada libro de la Biblia tiene una... O sea, lo maravilloso para nosotros los religiosos, voy a usar esa palabra con mucho orgullo, para nosotros los religiosos, lo que nos impresiona es cómo este libro, que fue escrito en un periodo más o menos de 1500 años, ¿por cuántos autores aproximadamente? Uf. Bueno, en realidad no hay un número real, pero se calcula que son unos 30 autores diferentes. Digamos 30 autores promedio, que no se conocían, la mayoría de ellos, no había conexión entre ellos. Hay un hilo conductor que es Jesucristo y que son las buenas noticias del Evangelio y la gracia de Dios para la humanidad. Pero fuera de ese hilo conductor, cada uno de los libros de la Biblia debe leerse, y aquí hemos hablado de la interpretación responsable y de la interpretación respetuosa del texto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de leer el libro, te tomes el tiempo de conocer un poquito de en qué año fue escrito, quién fue el que lo escribió, cuál fue el objetivo de este libro, cuál es el tipo de literatura que vas a encontrar en ese libro, porque eso es lo que ha sucedido con muchos de nuestros amigos que ahí andan tirando lodo sobre la Biblia, porque trataron de leerlo como que si era el periódico, ¿verdad? O sea, pero ni el periódico, porque tiene los secciones. Editoriales, los nacionales, el área, ¿cómo se llama? De las noticias de la sociedad, internacional, etcétera, deportes. Sí, entonces que puedas saber, y lo bonito, porque hay muchas de las publicaciones que ha trabajado la Sociedad Bíblica, es que tienen una introducción. Cada libro tiene una introducción que te muestra qué es lo que vas a encontrar en el libro. Y ya teniendo claro eso, hay unos videos de Proyecto La Biblia en YouTube que te pueden ayudar también a entender cuál es lo que trata un libro. Y con esta idea, empieza a leerlo, porque entonces ya vas a saber de qué está hablando. Entonces, hablabas de esa riqueza que encontramos en la Biblia como literatura. Yo creo que actualmente el principal pero que la gente le pone a la Biblia es el tema de que la Biblia es un libro también de moralidad, de ética, de corrección, de mucha corrección. Hace un tiempo hubo una especie de simposium. No tengo la certeza ahora de la ciudad, si fue en una de las universidades en Boston o una cosa así, pero era un simposium de teología y filosofía y era la mayor parte de los participantes eran personas no cristianas, es decir, sin ningún tipo de religión, pero llegaron a la conclusión que la perspectiva de vida y el modelo de vida que estaba mostrando individualmente, ¿no? El tema de formas de vida y etcétera, y de comunidad que estaba mostrando en la escritura es una de las formas de vida más elevadas que podían tener, aspiracional. Entonces, cuando vamos a la Biblia se va a empezar a meter en cómo comemos, cómo vestimos, se mete a nuestra cama, se mete a nuestro lecho matrimonial, se mete a nuestros negocios. Yo acabo de tener me invitaron a dar una ponencia con una cámara de empresarios aquí en Guatemala, y el tema era los negocios de Dios. Y entonces la escritura también se mete a cómo hacemos nuestros negocios, cómo vivimos, cómo tratar en comunidad, cómo tratar con la pobreza, cómo tratar con la discapacidad, cómo tratar entre hombres y mujeres, cómo tratar a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros abuelos, cómo reprimir los comportamientos no adecuados en la sociedad. Y ahí es donde empieza nuestro problema, porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Claro. Y cuando se meten a esos detalles tan íntimos, empezamos a protestar, ¿verdad? Empezamos a protestar, y creo que ese ha sido el principal escollo. Y bueno, hay que decirlo también, lamentablemente nosotros que somos personas de fe y de religión, no hemos, decimos, en muchas ocasiones hay una discordancia entre lo que decimos de la Biblia y la forma en la que vivimos. Yo digo, yo amo la Biblia y la Biblia es palabra de Dios para mí, cómo la quiero y beso mi Biblia, pero luego salgo a la calle y no reflejo en mi vida lo que la Biblia enseña. Entonces el no cristiano me mira y no solo desconfía de mí, sino desconfía también del texto bíblico, ¿no? Y también hay un gran desconocimiento, y aquí lo digo con todo respeto para los cristianos y para los no cristianos, hay un muy grave desconocimiento del texto bíblico. Entonces opinamos sin el conocimiento. Entonces, claro. En nuestra opinión, pues
pierde validez y cualquier tipo de argumento pierde validez por tener algún desconocimiento del texto bíblico, ¿no? Creo, Luis, que los cristianos tenemos, en teoría, respondía a la pregunta ¿por qué los cristianos debemos leer la Biblia? Pero a mí me llama la atención la otra parte. Esa pregunta es como que yo te dijera ¿por qué debes respirar? Entonces, cuando lo pensamos, pues sí, pero es que no te tengo que decir, a menos que estés en una condición que hayas tenido un trauma o que tengas algún problema congénito, físico, que te diga, respira. Respira, ¿verdad? Respira. Pero no, te levantas, respiras, te duermes, respiras, te bañas, respiras, comes, respiras, cantas, estás triste, respiras, estás alegre, respiras, estás niño. Había una especie de respiración en el vientre de tu mamá y hasta el último día de tu vida vas a respirar. Claro. Entonces, decirle al cristiano los beneficios de leer la Biblia es como decirte a vos los beneficios de respirar. Claro, podría pensarlos y tener ya una descripción más técnica, pero es que es algo que debe salir natural. Y si no te sale natural, si no sientes esa necesidad de respirar, algo raro está ocurriendo en tu vida cristiana. Yo creo que ya van varias veces que han salido comentarios como estos. Y la verdad es que, ¿quiénes somos nosotros para traer condenación a tu vida? Pero sí quisiéramos llevarte a la autorreflexión. A mí, Roberto Jiménez, me asustan varios pasajes de la Escritura en el buen sentido de la palabra. Pero uno que me asusta es cuando esta gente llega con Jesús en el juicio de las naciones y le dice, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre los enfermos sanaron, pero si en tu nombre. Y Jesús les dice, apártense de mí, nunca los conocí. Y los manda a la condenación eterna. Luego el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, yo mismo me golpeo a mí mismo y lo pongo a servidumbre. No vaya a ser que yo siendo heraldo para unos venga a ser reprobado, descalificado. Ese pasaje que decías, yo la otra vez vi un meme de ese pasaje de Mateo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, nosotros predicamos, y él les va a decir, no los conozco. El meme era la imagen donde el árbitro está revisando la jugada en el monitor del VAR de los partidos de fútbol. Wow. Se hacen toda la celebración del gol y de ahí se los anulan, ¿no? Entonces es algo delicado porque imagínate cuántas cámaras pueden estar claro. Siguiendo la jugada, ¿verdad? Si eso pasa en un deporte de nosotros los seres humanos, ¿cuánto más en nuestra vida espiritual? Y no es un juego el resultado. O sea, perder un partido, Real Madrid, Barça, eso que importa, es la eternidad. Entonces, no es condenación, pero sí es autorreflexión. Y queremos desafiarte a que, por ejemplo, lo que decía Luis hace un momento, decía, eres cristiano, dices que eres cristiano, pero no hay una necesidad, un anhelo interno por pasar tiempo con la palabra de Dios. Valdría la pena hacer una revisión. ¿Realmente estás teniendo una vida cristiana real, verdadera? ¿O es tal vez una fachada? ¿O es tal vez solo porque hubo presión de grupo o presión familiar? Esa es la autorreflexión que te queremos llevar con lo que estamos conversando. Luis, ¿por qué los cristianos no deben leer la Biblia? Bueno. ¿Qué pregunta esa? No la deben leer. Es que la Biblia es un libro, si nos ponemos, no sé, un poco sarcásticos, es un libro traicionero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay personas que la leen con el interés de desacreditarla y terminan convirtiéndose. Aquí van un par de nombres. Josh McDowell y el de los libros del caso de Cristo. Bueno, pero sí. Sí, y otros, ¿no? Ajá, y muchos más. Y otros. Pues, y gente que ha llegado a la Biblia totalmente escéptica y que ha hecho una serie de investigaciones con tal de desacreditarla y termina, si no convirtiéndose, respetándola, admirándola. Porque eso produce el texto bíblico, ¿no? Y luego, entonces, no hay que leerla para herir, para competir, de decir, yo te gano, yo si la leo, vos no la lees, o la voy a leer, este versículo te lo voy a dedicar, pero con la intención de herirte o algo. Creo que esos serían usos
inapropiados. Incorrectos. Pero en ese sentido el texto bíblico, digamos, puede volverse como darte la vuelta, digamos, porque lo podés estar pensando en algo y luego resulta en algo distinto, siempre para bien, ¿no? Claro, el apóstol Pablo dice que vamos a ser juzgados. En aquel tiempo los que no oyeron, pues el Señor tiene su método para juzgarlos, pero los que sí oyeron, por la palabra que se escuchó, por la palabra que se escuchó. Y de ahí, más que por no leerla, yo he encontrado muchas objeciones, tal vez no tantas, pero algunas objeciones para no leer la Biblia. Por ejemplo, algunos dicen que no la entienden, ¿no? Claro, ajá. ¿Quién entiende la Biblia? Yo podría citar, por ejemplo, muchos libros, toda la estructura a través de tanto. Soy evangélico desde niño, entonces he estado todo el tiempo, y mi trabajo ha sido todo el tiempo con la Biblia, entonces sería una vergüenza que yo no supiera muchos pasajes de memoria. No me la sé toda de memoria, pero hay libros que son como muy especiales para mí, entonces casi que los tengo así en la mente todo el tiempo. Pero el que yo me sepa y pudiera recitar la Biblia no implica que yo la entienda. Yo ya entendí la Biblia. Creo que no. Y me atrevería a decir que no hay nadie que pueda decir, ya tengo todo entendí a Dios. Claro. La Biblia es un libro profundísimo y expresa también la misma naturaleza inalcanzable de Dios, el texto bíblico. Pero entonces poco a poco vamos comprendiendo. Yo recuerdo que un hermano viejito, uno de mis mentores, cuando yo empezaba a predicar, me dijo, póngale un signo de interrogación a lo que usted no entienda y siga. No se quede ahí trabajo. Solo escríbele. Yo rayo mis Biblias físicas. Qué bueno. Las ando ahí rayando. De hecho, ahora siempre ando cargando algo que tenga un lapicito porque soy mucho de escribir. Ajá. Y entonces estas cosas también permiten que uno pueda rayar y escribir y es un asunto bien, bien, bien bonito. Entonces me dijo, póngale un signo de interrogación y siga, ¿verdad? Y entonces mis Biblias tienen muchos signos de interrogación, algunas cosas. Y de ahí me dijo, cuando entienda algo, regrese y borre el signo, ¿verdad? Entonces, lo que me ha ocurrido en algunos pasajes es que tengo una Biblia que la leo, antes la usaba de diario, pero ahora ya está ahí en mi librera ahí de la casa ya guardadita, tiene muchos años. Y tiene un pasaje de un libro de un profeta que regularmente regreso a él. Y he puesto las fechas. La primera vez la leí antes, pero una vez se me ocurrió poner la fecha en la que estaba meditando en ese pasaje. Y ahora esa página está llena de fechas. Sigue todavía. De cuando llego y como a escarbarle y siempre hay agua fresca y es como un manantial. Es uno de mis refugios, digamos, en el texto bíblico. Cuando tengo sed, tengo unos lugarcitos donde voy a tomar agua. Qué en el texto bíblico. Pero está todo rayado esa parte. Entonces, no la vamos a entender toda. Leámosla. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Error. Hay que leerlo. Y a mí me encanta el libro de Apocalipsis porque Dios gana. Dios le pega unas arrastradas al diablo y al anticristo y a todos esos demonios horribles que menciona Apocalipsis. Pero una arrastrada impresionante. Entonces, no es un libro de miedo, sino es un libro de, wow, Dios no tiene realmente contrincantes. Y así. Y obviamente otra objeción que ponen las personas es, hermano, es que no se me queda. Bueno, la Biblia también es un libro apabullante porque es mucho contenido. Yo no creo tener una memoria privilegiada como otros. A mí me cuesta memorizar. Todo el tiempo he sido así. Claro, se me quedan chistes y canciones y cosas así, pero no, realmente no tengo una memoria privilegiada. Tengo que insistir mucho para que algunas cosas se me graben, se me queden. Entonces, pues yo no insisto en el tema de memorizar la Biblia, sino de leerla y cosas te van a impactar, entonces eso se va a quedar grabado. Y con el tiempo, pues también vas a ir memorizando, ¿no? Pero hay ejercicios donde insistir, por ejemplo, que se memorice mucho. Cuando mis hijos eran niños, hacíamos ejercicios en casa de memorizar pequeñas porciones de la Biblia. Y conforme fueron creciendo, fueron memorizando un poco más. Eso está bien, ¿no? Pero como una disciplina ya obligatoria cristiana de memorizarse toda la Biblia, ¿verdad? Es que fíjate que a mí me llama la atención lo que estás diciendo, porque fuera de micrófonos, antes de empezar el podcast, platicábamos acerca de que yo toda mi vida crecí en el lado del centro histórico del departamento de Guatemala. Y entonces yo nunca hice un ejercicio de memorizarme las calles y todo. Sencillamente caminé por esas calles una, otra y otra vez. Yo me conozco el centro histórico como la palma de mi mano. Y podías decir que había en cada esquina y así. Exacto. Pero es porque estoy pasando constantemente. Es tu vida. Sí. Exacto. Yo pienso que una
buena forma de memorizar sin memorizar es estar leer pasando todo el tiempo. constantemente, ¿verdad? Todo el tiempo. Y repasar los textos. Incluso yo he recomendado a todos que la Biblia es un libro grande, voluminoso y entonces cuesta dominarlo, ¿no? Es decir, saber lo que contiene. Pero un ejercicio apropiado es poner nuestro dedito en el índice de la Biblia, ir bajando Génesis, Éxodo y así, y ver qué libros son los que... este libro, si nunca lo he leído, ir ahí. Porque regularmente vamos a nuestros libros, a nuestras historias favoritas, pero ir ahí, ¿verdad? Ir a ese libro. Y paso por ahí, por ejemplo, ¿de qué hablará Levíticos, verdad? Ni idea. Bueno, hay que leer Levítico. No me quedó nada, no entiendo nada, pero hay que leerlo. Claro. Y con el tiempo va a venir más reflexión. Y con el tiempo vamos a empezar a hacer conexiones y vamos a empezar a hacer referencias y vamos a decir, wow, esto también lo leí, ya lo leí, está en tal libro, está en tal parte. Y se van haciendo las conexiones y al final, al cabo, pues eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero al cabo de un tiempo, la Biblia se nos va a ir achicando y se va a ir volviendo un material más fácil de citar y con mayor propiedad lo vamos a dominar el contenido, ¿no? Luis, última pregunta de esta conversación que me parece fantástica. Esto debería haberse extendido un par de episodios más y seguramente te vamos a tener en el futuro. Digamos que la parte del contenido puede ser un desafío. Pero pues hombre, vosotros sois la luz del mundo, dice el texto bíblico. A veces el idioma o la versión que estamos leyendo puede ser una dificultad. Si ahorita nos estuviera escuchando un creyente recién venido al cristianismo, ¿qué versión de la Biblia o traducción de la Biblia, mejor dicho, le recomendarías que leyera? Yo recomendaría la que tenga o la que pueda acceder. Hoy tenemos en los teléfonos aplicaciones gratuitas del texto bíblico. Usted solo pone, depende de lo que use, si usa, digamos, iPhone o si usa Android. En la tienda de aplicaciones, usted pone ahí leer la Biblia o aplicaciones de la Biblia o lo que quiere escribir de la Biblia. Y entonces ahí van a salir una serie de aplicaciones. Y descargue la que le resulte más interesante en el tema de aplicaciones. Ahora, si va a comprar una Biblia física, entonces, pues la que le dé el bolsillo, vamos a decir, en este momento. Si está empezando en el cristianismo, en el evangelio, hay versiones que son más cercanas por nuestro idioma. Y entonces yo le recomendaría la Biblia esta de Dios habla hoy o la traducción del lenguaje actual, se llama también, o TLA, la TLA, que son Biblias que tienen un lenguaje más contemporáneo. Y la Reina Valera contemporánea, que es una versión, digamos, que tiene un lenguaje un poco más elegante, que tiene un lenguaje un poco más refinado, digamos, pero que se acerca más a la forma en la que nosotros hablamos. De ahí lo de la contemporánea, ¿no? Porque es de nuestro tiempo, digamos. Ya no se usa el vosotros, se usa el ustedes. Las formas gramaticales, por ejemplo, digamos, un poco más técnico sería, se han quitado las formas de la voz pasiva y se han puesto, digamos, una estrategia de comunicación en cuanto a las redacciones. Es todo eso sin alterar el significado, ¿no? Sí. Que al final resulta siendo el mismo significado, el mismo mensaje, solo que puesto en otra forma lingüística literaria, digamos, en algunos casos, ¿no? De las formas literarias. Esas Biblias. Y un ejercicio que se recomienda a los que ya tienen más experiencia es el tema de comparar versiones. Siempre vamos a tener una versión preferida. La mía es la Reina Valera 60. Esa es mi versión preferida, ¿no? Pero el ejercicio para los que ya tenemos más tiempo y somos gente más experimentada es comparar versiones de la Biblia, distintas versiones de la Biblia. Y si ya somos maestros de escuela dominical, predicadores, nos toca enseñar a jóvenes, a dar discipulados, o somos predicadores ya constantes como pastores o algo, sí o sí tenemos que aprender idiomas originales. No vamos a ser expertos probablemente, pero sí tener las habilidades suficientes para acercarnos al texto hebreo, al texto griego. Ese sería como un nivel ya de mayor responsabilidad para los que predican o enseñan en el texto bíblico. Pero los que están iniciando en el evangelio, inicialmente sería la Biblia que tenga. La que acceda en el formato que necesite. Porque, por ejemplo, el próximo jueves es un anuncio. ¿Se valen los anuncios? Sí, se valen los anuncios parroquiales. Danos la fecha que va a ser. El próximo viernes, que es 8.
8 de marzo. 8 de marzo. De hecho, todos los viernes, hoy a las 6 de la tarde, horario de Guatemala, las sociedades bíblicas de Latinoamérica, de diferentes países, en conjunto se lanza un webinar. Aquí en Guatemala es en vivo, a través de las páginas en Facebook de las sociedades bíblicas, un webinar que tiene que ver con ciencias bíblicas, se llama, ¿no? El próximo viernes yo voy a dar el tema. Y es un tema que me tiene muy emocionado porque se llama La Biblia para Todos. Este es como un eslogan así muy general, pero el webinar es La Biblia para audiencias especiales. ¿Cuáles? Por ejemplo, personas ciegas. Tú hablabas de la película de Denzel Washington, que es ciego y tiene la Biblia en braille, pero es el inglés en braille, ¿no? La King James en braille. Está la Reina Valera en braille, está la Dios Habla Hoy en braille. La Sociedad Bíblica aquí en Guatemala distribuye principalmente Dios Habla Hoy en braille. Están los sordos. ¿Cómo haces para comunicar la Biblia con los sordos? Entonces, el lenguaje de señas. Y aquí en Guatemala, la Sociedad Bíblica de Guatemala está desarrollando un programa que a mí me conmueve mucho, que es para niños y adolescentes con síndrome de Down y que niños y adolescentes también que están dentro del espectro autista. Y ahí están participando una buena cantidad de profesionales de estas áreas médicas, psicológicas y todo es desarrollando el material que sea adecuado. Yo le doy a un niño con una situación particular una Biblia como la que usamos todos, probablemente no le va a servir porque necesita algo especial, preparado especialmente, formulado especialmente para eso. Entonces, de eso se trata el próximo webinar. Buenísimo. Hoy el tema de esta tarde es de la mujer en la Biblia, ¿no? Claro, porque está muy cercano también el Día Internacional de la Mujer. Sí. En los comentarios van a encontrar las redes sociales de la Sociedad Bíblica y donde pueden localizar también a Luis. Y yo les quiero retar a que en los comentarios me dejen cuál es su traducción favorita de la Biblia, cuál es la que ustedes leen y buscan y consumen. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. No sabes cuánto lo valoro. Aquí podríamos continuar, pero de veras, gracias por este tiempo, por darnos esta base y esperamos tenerte pronto con nosotros. Con gusto. Gracias a Roberto la invitación y ustedes que están siguiendo el podcast también ahí, animarlos a que se suscriban y que sigan todos los episodios, ¿no? Claro que sí. Compártanlo también. Vale la pena que muchas más personas se enteren de lo que estamos conversando acá en un podcast de verdad. La próxima semana tengo otro invitado que seguramente nos va a animar muchísimo a continuar en esta carrera de la fe. Soy Roberto Jiménez. Les deseo a ustedes una excelente semana cuando vean este material. Adiós.